Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas normas básicas para este bimestre, ¿sí? Sara, buenas tardes. ¿Me escucha? Muy bien, vamos a iniciar, ¿sí? Teniendo en cuenta 3 normas básicas ¿Me referente a cada escucha a mí? una. Sí, ahora sí te escucho, Lisbeth. ¿Deseabas decir algo? No, mi, solamente que en clase anterior no se escuchaba el audio, por eso estaba probando si usted me escuchaba. Ay, si Buenas tienen ese tardes. inconveniente, buenas tardes, me avisan, por favor, para poder subsanarlo, ¿sí? Si es constante y si es la mayoría, ¿no? Me van escribiendo ahí si tienen ese inconveniente. ¿De chicos? Muy bien, les decía que vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios, ciertas normas que vamos a poner en práctica para el desarrollo de cada una de las sesiones, ¿sí? Primero de todo es que es fundamental la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Es importante y fundamental la participación, ya que los que participan cuentan con una nota adicional, ¿sí? En el bimestre, ¿no? Complementa una nota adicional. Sí, es muy importante para que ustedes puedan mejorar en su calificación, ¿no? Y es importante, ¿sí? Ahora, cada uno de ustedes cuando desea participar, ¿sí? Le voy a sugerir que aquí tiene, por ejemplo, la opción de levantar la manito, entonces hacemos uso de ello para que ustedes puedan participar, ¿sí? Y sea en orden, ¿no, chicos? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, si bien es cierto, nosotros nos encontramos en el curso de comunicación, ¿cierto? Entonces, vamos a definir para poder hablar de los diferentes temas de la comunicación, vamos a definir qué es la comunicación, por ejemplo. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué entiende por el término comunicación? A ver, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de la comunicación? ¿Qué entendemos, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es la comunicación? A ver, Araceli. Araceli, ¿quieres activar tu audio? La verdad, Araceli parece que tiene problemas. Oriana. Mis buenas tardes. La Bueno, comunicación es como un intercambio de información de varias personas, ¿no? Ya sea verbal o no verbal, o también puede ser escrito, ¿no?
y también Exacto. es transmitir las ideas. Exacto. Esa es la comunicación, ¿no? Pero nosotros vamos a dar una definición más práctica de qué es la comunicación, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a definir qué es la comunicación. Para nosotros dar una definición respecto a la comunicación, primero debemos Primero, vamos a definirlo según un vocablo griego, ¿no? Que vamos a, vamos a definirlo según el vocablo griego, ¿no? Que es eh, cuando nosotros vamos a derivar de qué nombre o de qué definición deriva, ¿ya? Que es del vocablo griego comunicar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Del vocablo, ¿sí? Del término comunicar. Ahora, cuando nosotros hablamos del término comunicar, vamos a definirla, ¿sí? Que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo que es realizado por todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del término comunicar o comunicación, siempre en nuestra cabecita ya debe estar la definición de comunicar, ¿no? Que significa intercambiar, compartir, ¿no? ¿Sí? O hacer partícipe a alguien de algo, dice que es realizado por todos los eventos. Nosotros, cuando nos comunicamos, ¿lo realiza todos los seres humanos o no? Margarita. Sí, Exacto. Entonces, ¿coincide o no con la actividad que nosotros realizamos?
Sí coincide, ¿verdad? Coincide con la actividad que nosotros realizamos cuando, ¿no? Cuando nos comunicamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, dice, va a ser el de intercambiar, ¿no? Compartir algo en común, que es la comunicación. Ahora, también lo podemos definir, ¿sí? Como transmisión de información, como dijo su compañera, ¿no? Nosotros cuando nos comunicamos, transmitimos, ¿sí? Una información en el cual debemos de tener en cuenta, sí, los siguientes puntos. Primero, el de que cuando nosotros nos comunicamos, sí, debemos de manifestar conocimientos nuevos. ¿Por qué creen que debemos de comunicar conocimientos nuevos? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué indicará? ¿Por qué será esa característica? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede manifestar? Profesora, su micrófono está apagado. Chicos, ¿por qué creen que el de comunicarnos o el de transmitir una información da a conocer que nosotros debemos de dar una información nueva? ¿Por qué creen ello? A ver, Yarida Gómez, ¿me escuchas? Yarida, ¿me Sí, escuchas? Miss, buenas noches. Buenas noches, Yarida. ¿Por qué consideras de que, o por qué se considera que dentro de las características del acto comunicativo, el informar es suponer dar información nueva? ¿Por qué consideras ello? ¿O por qué crees que se considera dicha característica? ¿Mm? Miss, yo no te he entendido. No, recién estamos iniciando. La pregunta es, que dentro de las características de la comunicación se dice que el comunicarnos es de suponer
dar información nueva. ¿Por qué crees ello? ¿Por qué será ella? Es dicha característica. A ver, Oriana. Oriana Katiuska. ¿Me escuchas? Margarita. Miss, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿por qué dentro de las características nos indica que informar supone comunicar conocimientos nuevos? ¿Por qué consideran ello? A ver, ¿por qué crees que una de las características sea ello? Porque creo que comunicarnos es una forma de lograr entender a las demás personas. Claro, es informar o supone, claro. A ver, cuando tú te comunicas con alguien, das información que esa persona ya conoce, ya tiene conocimiento, ya sabe de ello, o es información nueva. Puede ser una información nueva o puede ser una información que ya saben, ¿no? Pero si la persona con la cual conversas ya sabe la información que le vas a dar, ¿consideras de que esa persona te prestará atención, tomará interés de lo que se dice? No, No. sería ¿Cierto? dar una información nueva. Claro. Entonces, por más que esa persona conozca el contexto de la situación, cuando tú te comunicas, siempre das información nueva. Ya. Supongamos que esa persona conoce sobre la información que le vas a dar, pero no conoce del todo, ¿cierto? No conoce del todo. Entonces, sí o sí, vas a tener que manifestar una información nueva, ¿cierto? Exactamente. Sí, Entonces, a ello se refiere, ¿ya? Tú cuando te comunicas siempre vas a dar información nueva, siempre, ¿ya? Siempre vas a dar información nueva, ¿ya? ya. Exacto, a eso se refiere esta característica, ¿ya? Ahora, un mensaje que no aporta conocimientos nuevos va a tener un contenido muy bajo, ¿ya? Tiene un contenido muy bajo, ¿ya? Entonces, claro, como dice su compañera, no puede estar manifestando información que ya se conoce, pero el contenido va a ser muy irrelevante y el interés que va a sentir la persona va a ser muy subjetivo, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Ahora, durante el acto comunicativo va a tener diversas situaciones, ¿no? Y una de ellas es que va a sufrir ciertas perturbaciones, ¿no? Cuando tú te comunicas con alguien, siempre surge ciertas perturbaciones, ¿no? O conocidos también como ruido, ¿no? Entonces, dentro de ese acto comunicativo, ¿sí? Van a surgir ciertas perturbaciones. Y no por decir siempre, pero casi siempre, ¿no? ¿Qué son esas perturbaciones? Son esos ruidos que se desarrollan durante cada
pues, situación comunicativa, ¿no? Por ejemplo, podemos estar conversando y, no sé, alguien hace bulla, alguien activa su audio y ya se pierde, ¿qué cosa? La conexión de este acto comunicativo, ¿no? Y provoca de que mi persona, por ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Se queda con lo que ya se manifestó o qué realiza? ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que repetir la información, en el cual va a tener cierto grado de redundancia. Entonces, ¿qué es la redundancia? Es repetir una información ya mencionada, ¿no? Entonces, a ello nos referimos, ¿sí? Entonces, la comunicación, ¿sí? Es poner en común, compartir o intercambiar, ¿sí? O hacer partícipe a alguien, ¿sí? O algo de lo que se está realizando, pues, de una acción que que es realizada por todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, pero todo acto comunicativo puede producir ciertas perturbaciones, ¿no? Ciertos inconvenientes para que se desarrolle con eficacia, ¿sí? El acto comunicativo, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, pero a este acto comunicativo también lo vamos a denominar como proceso comunicativo. ¿Sí? Lo denominamos como un proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque es un proceso mediante el cual, sí, nosotros transmitimos. Cuando nosotros nos comunicamos, sí, cuando nosotros nos comunicamos, siempre, sí, vamos a, sí, siempre sufrimos o desarrollamos un proceso. ¿Por qué? Porque intervienen agentes dentro de este acto comunicativo, ¿no? Entonces, este proceso comunicativo, sí, es un proceso mediante el cual se va a producir una transmisión de información, en el cual van a intervenir ciertos elementos, ¿no? Llamados los famosos factores de la comunicación, ¿no? Pues, pero este proceso o llamada situación comunicativa tiene ciertos elementos, ¿no? Entonces tiene un emisor, tiene un receptor, tiene un código, un mensaje y un canal, ¿no? Y un contexto, donde va a tener estos elementos, estos factores que intervienen dentro de este acto comunicativo. ¿Sí? Dentro de este acto comunicativo, ¿sí? El elemento fundamental que vamos a tener es el emisor. El emisor es uno de los elementos que forman parte de este acto comunicativo, el cual se va a caracterizar, ¿por qué? Porque tiene la intención de comunicar información. ¿Sí? Entonces tenemos a un emisor quien va a tener esa intención comunicativa. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Nos comunicamos para poder entablar un diálogo, ¿no? Ah,
¿Sí? Entonces, el emisor va a ser esa persona quien va a tener esa intención comunicativa. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Hay una persona quien tiene esa intención de querer iniciar ese diálogo, ¿no? Entonces, siempre hay esa persona quien va a tener esa intención de comunicarse. Entonces, siempre sucede, ¿no? Y va a ser quien va a elaborar y transmitir el mensaje que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Siempre va a haber una persona quien tiene la intención comunicativa. ¿Y quién es esa persona? Se le denomina al emisor, ¿no? La persona quien inicia la conversación es el emisor, ¿ya? Entonces, el emisor es la persona quien inicia el diálogo, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Codifica el mensaje, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué hacemos? Antes de enviarla, antes de conversar, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Codificamos, ¿ya? Entonces, el emisor, ¿sí? Es la persona quien codifica. Tú cuando vas a enviar una información, tú no la envías por así, ¿cierto? O sea, tú de frente no envías el mensaje. Primero, ¿qué haces? Creas el mensaje, ¿no? Creas, lo elaboras. Lo elaboras antes de comunicarte, ¿no? Entonces, esa elaboración que sufre el mensaje antes de ser enviada se le denomina como el proceso de codificar, como el proceso de codificación. Entonces, tú antes de enviar el mensaje, ¿qué haces? Codificas, creas, elaboras el mensaje, ¿no? Antes de ser enviado, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué hace el emisor antes de enviar el mensaje? ¿Qué me dirán ustedes? El emisor codifica, ¿ya? El emisor codifica. ¿Sí, chicos? Ello es, ¿sí? Entonces, el emisor, antes de enviar el mensaje, primero codifica y luego recién lo envía. Pero este proceso de envío es psíquico, es mental, ¿ya? No es un proceso que nosotros lo vayamos a visualizar. Ese proceso es mental, ¿ya? Ahora, si tenemos a una persona quien es quien envía el mensaje, vamos a tener a la persona quien recepciona la información, ¿ya? Y esa persona que recepciona la información, ¿cómo se le denominará? ¿Cómo se le denomina? Se le denomina como el receptor. El receptor es quien va a recibir y la información. Pero ustedes cuando reciben la información, lo reciben nada más y se quedan ahí con lo que han recibido. Muchos de ustedes no hacen ello. ¿Qué hacen antes cuando reciben la información? ¿Mm? ¿Qué hacen cuando reciben la información, chicos? A ver, Araceli Hoyos. Disculpe, ¿puede repetirlo la pregunta? Araceli, cuando tú recibes la información, ¿qué haces después de recibirla? Lo veo si es que está bien. ¿Ya? Lo leo el mensaje para verificar si está conforme.
Ya. Y si alguien te pregunta sobre la información que has realizado, ¿qué vas a hacer? Si alguien me pregunta sobre la información, Sobre la información que has recibido, ¿qué harías? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué realizas, mejor dicho? ¿qué realizo? Ujú. O sea, yo te pregunto, ya, supongamos que el Ya, tema es, te preguntan sobre la cena navideña, ya, ¿ya? Y tú sobre la cena navideña ya has planificado, ya sabes qué vas a hacer. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué me vas a decir? es dar el mensaje. ¿Me vas a dar el mensaje? Sí, o sea, de lo que ya está planificado, de lo que ya voy a hacer. Ya me vas a dar el mensaje, pero ya una persona te dijo, ya planificaste con tu familia, ¿cierto? Entonces, tú al brindarme esa información, ¿qué has hecho? He codificado, No, para que tú me envíes, claro, has codificado que era tu mensaje, pero para ya, que tú me respondas a la pregunta que yo te hago, has decodificado. ¿Ya? ya, ¿Qué es decodificado. la decodificación? Cuando tú vas a poder responder, dar respuesta respecto a una información que te han dado, se le denomina, ¿sí? La decodificación. ¿Y qué es la decodificación? Es la interpretación del mensaje. Por ejemplo, ustedes ahorita están recibiendo la información, pero al analizar, al prestar atención, ¿cierto? Están decodificando. Y cuando, ¿sí? Van a tener una práctica, por ejemplo, sobre este tema que estamos desarrollando, ustedes, cuando van a poder responder la pregunta, ¿sí? Están cumpliendo con el proceso de decodificación. Pero si ustedes no pueden responder la pregunta, no realizan bien el examen, ¿qué significa? ¿Que ustedes han interpretado la información o no? No, Miss, no hemos interpretado. No han interpretado bien el mensaje, ¿cierto? Entonces, este proceso no se ha cumplido. Entonces, ese es el proceso de la decodificación, ¿ya? A ello nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, el receptor, aparte de recibir el mensaje, decodifica, interpreta la información, interpreta el mensaje, ¿no? Entonces ustedes tienen que interpretar los que, por ejemplo, de aquí en un momento yo les pregunte sobre qué realiza el receptor aparte de recibir el mensaje, ¿qué me dirán? Araceli, Decodifica. decodifica. Y si me respondes, significa que tú sí has decodificado la información que yo les he brindado. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? Miss. Sí. Muy bien, a eso me refiero. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos a un emisor, quien es quien envía y crea el mensaje, ¿no? Crea y envía el mensaje. El receptor recibe e interpreta el mensaje. ¿Ya? ¿Qué tenemos luego? Al mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información concreta que es enviada por el receptor hacia
el emisor, ¿no? Tal cual se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes confunden al mensaje con el referente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, me escriben y me dicen, Miss, acá no entiendo, o me mandan ya desarrollado un ejercicio de los elementos de la comunicación, visualizo que muchos confunden con el referente. ¿Por qué lo confunden con el referente? Porque consideran que deben de hacerle un resumen al mensaje. Y no ese es el caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos, sí, el mensaje se copia tal cual se desarrolla en la situación comunicativa. Por ejemplo, María le dice a Pepito, te quiero mucho. Y si tú dentro del mensaje me colocas y me pones, ya, el mensaje es el querer de María hacia Pepito. ¿Ese será el mensaje? No, ese no lo es. Ese no va a ser el mensaje. El mensaje es, te quiero mucho, ¿cierto? Ese es el mensaje, tal cual es enviado del emisor hacia el receptor, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. Ahora, luego tenemos a un canal. ¿Quién es el canal? El canal, sí, es el soporte físico del mensaje. Es el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿no? Cuando yo me comunico, uso un medio, ¿no? Ahora en la actualidad, por ejemplo, es mucho más práctico, ¿sí o no? Varios de nosotros utilizamos objetos para comunicarnos. ¿Cierto o no? Sí, Miss. Exacto. Cuando nosotros ahora en la actualidad utilizamos diferentes objetos para poder comunicarnos, ¿no? Y uno de esos objetos mayormente usados, ¿cuáles son? El celular. El celular. ¿Pero ese es el único medio? ¿Mm? ¿Ese será el único medio que nosotros usamos para comunicarnos? ¿O habrá otro medio? No. No, cierto. ¿No hay otro medio? Yo no me comunico por el papel, no me comunico por las redes sociales, por una laptop, por ejemplo, ahorita. Ahora, ¿nos estamos comunicando por la laptop o no? ¿Mm? Sí, ¿verdad? Entonces, el canal es el medio que nosotros usamos para poder comunicarnos, ¿ya? Y para poder comunicarnos hay dos tipos de canal, ¿ya? Porque el celular, ¿cuándo lo usamos el celular? ¿O cuándo usamos el celular? ¿Cuándo usamos el celular? Cuando queremos enviar un mensaje. Ya, claro, lo uso cuando quiero enviar un mensaje, pero lo uso mayormente cuando no estoy con esa persona, ¿o no es así? Sí, cuando estamos distantes. Claro, cuando estamos distantes. Y cuando estamos en el mismo espacio, Son canales naturales, ¿no? claro. A ver, cuando nosotros nos encontramos en un mismo espacio, no necesitamos de ningún otro objeto, ¿cierto? Entonces, por eso es que el canal se clasifica en dos tipos, canal natural y canal artificial. Hablamos de canal natural cuando nosotros vamos a tener, ¿sí? El mismo espacio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros compartimos el mismo lugar, el mismo ambiente, si mi persona y con la persona que estoy conversando estamos en un mismo ambiente, en un mismo lugar, ¿necesitaremos del celular? No No, Miss, no vamos a necesitamos. necesitar del celular, ¿cierto? Vamos a
utilizar solamente las ondas sonoras, ¿ya? Las ondas sonoras. Nosotros vamos a usar lo que son las ondas sonoras. ¿Qué son las ondas sonoras? El mensaje va a viajar por el aire, ¿ya? No va a necesitar otro objeto, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en una clase en el colegio, nuestro mensaje va a ser natural o no? Sí, Miss, natural. Va a ser natural. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mismo ambiente, ¿ya? Por eso es que mi mensaje va a ser natural. Pero si nosotros estamos en diferentes espacios, en diferentes lugares, ¿sí? Necesitaremos solamente nuestro mensaje viaja por el aire. Vamos a utilizar el auditivo, audiovisual. Claro, vamos a tener que hacer uso de cualquier otro. No, el auditivo es que tú escuchas. A ver, no hay que confundir, ya no hay que confundir con nuestros sentidos. Obviamente que tanto si fuese canal natural o artificial, puede ser que sea por el auditivo también, sino que vamos a usar un objeto. Por ejemplo, cuando digo que es canal artificial, cuando yo uso un papel, cuando yo uso el celular, el cable, el internet, una pintura, un libro, por ejemplo. Cuando ustedes se comunican, por ejemplo, el autor de un libro, ¿cómo transmite su mensaje? ¿Mm? ¿Cómo transmite su mensaje? Miss. Por un libro. Por un libro, Miss. Por el libro. Exacto. ¿Cierto? Entonces, cuando ahí estamos haciendo uso de un libro. Ahora, pero, por ejemplo, yo les estoy transmitiendo información, sí, pero estoy haciendo uso de un objeto o no. Estoy haciendo uso de un objeto, ¿no, chicos? Sí, es un objeto. Sí, estoy haciendo uso de la láser para poder comunicarme con ustedes. ¿Mm? Entonces, ahí estamos usando el canal artificial. Ustedes dirán, y Miss, ¿cuándo usamos el papel en canal artificial? Por ejemplo, cuando, no sé, les doy una práctica, por ejemplo, pues un examen y, no sé, dos estudiantes no estudiaron y deciden pasarse las respuestas. Entonces, para pasarse las respuestas, uno le pasa por la hojita y le dice, mándame la respuesta de la uno, por ejemplo. Entonces, yo le encuentro ese papelito. Ellos necesitaron hablar, están en el mismo espacio, pero están usando otro objeto, ¿no? Sí, Miss. Exacto. Ahí estamos haciendo uso de canal artificial. Entonces, esas son las dos diferencias, canal natural y canal artificial. Canal natural es cuando nosotros vamos a comunicarnos, sí, en un mismo espacio, pero haciendo uso del habla y que nuestro mensaje solamente viaja por el aire. Canal artificial cuando vamos a hacer uso de un objeto para comunicarnos, no de nuestros sentidos, de un objeto, porque nuestros sentidos los usamos tanto en canal artificial como en canal natural. ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos un diálogo, ¿cierto? Nos falta un elemento que es el más importante de todos, que es el elemento del canal, ¿sí? Digo, del código, ¿ya? El código es uno de los elementos más importantes, porque sin el código no podría haber acto comunicativo. ¿Qué es el código? Es la información que se escribe, un mensaje, ¿no? No.
Es un conjunto de signos, ¿Ya qué tipo de signos? por ejemplo, un semáforo o un policía, o por ejemplo en una carretera que estén cuando dan. Están confundiendo con la definición que les estoy presentando. La imagen no tiene nada que ver, sí, con lo que me están manifestando. Está relacionado, sí, pero no es lo que ustedes están interpretando. ¿Ya? El código es el idioma que nosotros usamos cuando nos comunicamos. Cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos un idioma. Porque sin un idioma, ¿nos podremos comunicar? No. No nos vamos a poder comunicar, ¿cierto? Entonces, tanto el emisor como el receptor deben de tener los dos el mismo código, ¿o no? Sí, Miss, para poder entendernos. ¿Mm? Deben de tener el mismo código, ¿o no? Sí. Sí. Si el emisor habla el español, ¿el receptor qué debe de hablar? Español también. Español. Debe de hablar el español también. ¿Cierto? Ahora, pero, ustedes dirán, pero me dicen, entonces, ¿por qué puso un semáforo ahí? Porque hay dos tipos de código también. Tenemos código lingüístico y código no lingüístico, ¿no? Donde hablamos de código lingüístico cuando hacemos uso de un idioma y solamente nos comunicamos de forma oral o de forma escrita, ¿no? Pero el código no lingüístico es cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Haciendo uso, ¿sí? De nuestros gestos, de de algún otro idioma, por ejemplo, el código Morse, el uso de los colores, que son códigos no lingüísticos, cuando nos comunicamos sin hacer uso de un idioma, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos sin hacer uso de un idioma, es código no lingüístico. ¿Ya? Ese es el código no lingüístico. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ese es el código también, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de código. Código lingüístico cuando hacemos uso de un idioma y código no lingüístico es cuando nos comunicamos a través de gestos, de colores, de sonidos, ¿sí? Pero si nos comunicamos, por eso es el semáforo. Por ejemplo, cuando yo quiero cruzar la calle, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando yo quiero cruzar la calle, por ejemplo, ¿qué sucede, chicos? ¿Veo los colores o no? Sí, vemos los Sí, colores del Miss. semáforo. Sí, veo los colores, ¿cierto? Entonces, pero yo necesité que un policía esté en el lugar y me diga, hey, señorita, usted está viendo que está en color rojo y tiene que cruzar. Necesito, no, yo ya sé el significado y simplemente observo el color y ya realizo la acción. ¿Hay comunicación o no? Sí, Miss. Si hay comunicación, entonces si hay comunicación, hay diálogo, ¿ya? Entonces, estamos haciendo uso de un código, ¿ya? Ahora, y como último elemento tenemos al contexto, ¿no? ¿Qué es el contexto? Es el lugar, el espacio donde se realiza el acto comunicativo. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Siempre nos vamos a comunicar en un espacio, en un ambiente, ¿cierto? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Pero esto siempre y cuando sea una conversación en un mismo lugar, ¿no? Pero si no es en un mismo lugar, ¿habrá contexto? ¿Habrá contexto o no? ¿Y si lo hay?
No, porque por ejemplo nosotros, aquí el contexto no está definido, porque nosotros no compartimos un mismo espacio. Ustedes, no sé, Margarita estará, no sé, pues, ¿dónde te encuentras, Margarita? ¿En qué lugar? En Trujillo. Ya, en Trujillo, yo estoy en Huaraz, pero nos estamos comunicando, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, en una comunicación donde el canal sea artificial, no está definido. Solamente cuando entablamos un diálogo en un mismo ambiente, en un mismo lugar, ¿no? Ahí sí el contexto está definido, pero si nosotros tenemos una conversación, sí, artificial, haciendo uso de un canal artificial, haciendo uso de un objeto, no está definido, ¿no? Porque los agentes, tanto el emisor como el receptor, se van a encontrar en diferentes espacios, ¿ya? A ellos se refiere. Entonces, el contexto está definido siempre y cuando el diálogo sea en un mismo lugar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No todo entendido por mi parte. ¿La última parte? No todo entendido totalmente. Muy bien, chicos. Entonces, en base a lo que acaban de comprender y entender, vamos a desarrollar estos dos ejercicios. Para ello, yo creo que 2 minutos para que lo analicen cada uno de ustedes y luego lo analizamos con mi persona. ¿Les parece? Bien. En base a lo que les acabo de decir. Muy bien. A ver, analizamos. Dice, Juan va por la calle y se encuentra con María, en la que conversan sobre los cursos que está llevando en la universidad. ¿Quién es el emisor ahí? María. María. Ya, se encuentra en la que conversan sobre no. Ahí, ¿quién se encontró con María? Juan. Juan. Entonces, ¿el emisor quién es? María. No. No, perdón. Juan. Disculpa. Juan es el emisor. ¿Y quién lo está recepcionando? ¿Quién recepciona esa información? María. María. ¿Y cuál es el mensaje? Va por la calle va por la calle. No, dice conversa sobre los cursos que están llevando en la universidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los cursos que está llevando en la universidad. Este es el mensaje.
¿Cuál es el código? El código en una situación como las que les estoy planteando tienen que ver la forma del mensaje, ¿no? ¿En qué idioma se encuentra el mensaje? En castellano. Castellano, español, ¿cierto? Entonces, código español. Canal, ¿será natural o artificial? Natural. Natural, Miss. Natural. ¿Por qué? Porque se han encontrado y están en un mismo espacio. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál será el contexto? Conversar. No, la calle. El contexto es la calle. ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Ya? El lugar, el espacio. Ahora, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. Entonces, ¿quién es el emisor en esa conversación? María. María. ¿Receptor? Juanito. 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 ¿Mensaje? Juanito. El Colegio. compras de los Colegio padres. Compras. Mil. El colegio de Sane. Todo ello es el mensaje. ¿Y cuál es el código? Español. Español. ¿Y el canal? Natural. Natural. ¿Y el contexto? Colegio Exceso. Sane. El colegio. Muy bien. Excelente. Hasta ahí, ¿dudas, consultas referente al tema? No, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender. Recuerden que son 6 elementos fundamentales de todo proceso comunicativo. Igual la siguiente semana, igual lo vamos a recordar, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho.